Muy buenos días, estudiantes y padres de familia. Les habla la profesora Adriana Ramírez Oviedo, quien orienta el área de inglés en los grados octavos. A continuación, me permito explicarles la guía que se llevará a cabo durante el mes de junio. Conceptos de lectura. Toda esta información debe estar consignada en el cuaderno porque se necesitará para más adelante. Al inicio encontraremos la definición del pasado simple y unos ejemplos. Pasado simple, past simple, se utiliza para hablar de una acción que concluyó en un tiempo anterior al actual. El tiempo en que se sitúa la acción puede ser el pasado reciente o un pasado lejano. Example: John Count sailed to America in 1498. He lived in Cartagena in 1976. We crossed the channel yesterday. My sister bought a car last month. Hay unas expresiones que se deben tener en cuenta cuando estamos hablando de pasado simple y son las siguientes. Este cuadro lo deben de realizar en el cuaderno. Last significa pasado, entonces last night, la noche anterior, last week, la semana anterior, last weekend, el fin de semana pasado, last month, el mes pasado, last year, el año pasado, last Monday, el lunes pasado. Ago, hace. 10 minutes ago, 10 minutos atrás, hace 10 minutos. An hour ago, hace una hora. 3 days ago, hace 3 días, y así sucesivamente. Yesterday significa ayer. Yesterday morning, ayer por la mañana. Yesterday afternoon, ayer por la tarde, y así sucesivamente. Para hablar de verbos en pasado hay dos categorías. Tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares. Para los verbos regulares vamos a trabajar con el verbo en infinitivo, es decir, como sería en su base normal en presente, y vamos a agregar la terminación ed. Es la misma forma para todas las personas, es decir, que no hay una regla especial para las terceras personas. Ejemplo: want, wanted; learn, learned; stay, stayed; walk, walked; show, showed. Hay unas reglas para ciertos verbos. Regla número 1. Para los verbos que terminan en e solamente vamos a agregar de. Example: change, changed; believe, believed. Regla número 2. Si el verbo tiene una vocal corta y una consonante, excepto la Y y la W, doblamos la consonante final. Ejemplo: stop, stopped; commit, committed. La número 3. Con verbos que terminan en una consonante y una Y, se cambia la Y por una I latina. Ejemplo: study, finaliza en Y y antes hay una consonante. Yo voy a reemplazar esa Y por una I latina y voy a agregar ed. Try, termina en Y, antes hay una consonante. Voy a reemplazar la Y por la I latina y agrego ed. Ahora tenemos los verbos irregulares. Hay muchos verbos irregulares en inglés, pero no hay una forma establecida para formarlos. La estrategia más viable de identificarlos es a través de la memoria. Hay que estar haciendo un constante repaso de verbos para lograr identificar cuáles son regulares e irregulares. La manera más fácil es a través de la práctica, porque no hay una regla para identificar los irregulares. En los diccionarios de inglés encontramos un listado de verbos irregulares, ya sea al inicio, a la mitad o al final. Entonces es bueno aprovechar el tiempo, ir aprendiendo verbos, ir clasificando cuáles son regulares e irregulares para poder realizar las actividades. Para los verbos irregulares, estos cambian completamente su forma. Hay unos verbos que en presente, en su infinitivo es de una forma, ejemplo, el verbo leer, read; en pasado es read, se escribe igual, pero la pronunciación cambia. Eso lo estaremos trabajando más adelante. Algunos ejemplos de verbos irregulares: see, saw; take, took; drive, drove; go, went; understand, understood.
Aquí hay un ejemplo de cómo serían los verbos en pasado teniendo en cuenta los pronombres personales. I wanted, you wanted, he wanted, she wanted, it wanted, we wanted, they wanted. Si nos damos cuenta, el verbo no cambia para las terceras personas, ni para las segundas, ni para la primera. Siempre hacer la misma forma el verbo en pasado sin importar cuál sea el sujeto. A continuación veremos la estructura para hacer oraciones afirmativas. Primero vamos a ubicar el sujeto. Si nos damos cuenta, el sujeto de esta primera oración es she, está de color verde, green. Vamos a ubicar el verbo en pasado. Traveled es un verbo regular, le agrego ed. Luego viene el complemento. To Bogotá. Time expression in past, la expresión de tiempo en pasado. Last month, el mes pasado. Siempre que yo vaya a hacer oraciones en afirmación, debe de ir la expresión de tiempo en pasado. ¿Cómo vamos a practicar lo que aprendimos? La actividad es la siguiente. Van a escribir toda la información en el cuaderno, van a clasificar los verbos en regulares e irregulares. Entonces, todos estos verbos que les doy en este cuadro que está de color verde van a ser clasificados en un cuadro que van a elaborar para verbos regulares y en otro para verbos irregulares. Cada cuadro debe contener 3 columnas. Uno donde va a ir el verbo en infinitivo. La siguiente columna van a escribir el verbo en pasado y en la tercera sería la traducción en español. Como es el ejemplo de los verbos regulares, está el verbo play, jugar, en su forma en pasado, played, en español sería jugar. Verbos irregulares, forget, en infinitivo, en pasado, forgot, español es olvidar, significa. ¿Cómo vamos a demostrar lo que han aprendido? Hay 10 oraciones, entonces deben de ubicar el verbo que está en paréntesis, está en infinitivo. Lo van a escribir en la línea en pasado. Acá hay verbos regulares e irregulares. Medio prevista para acompañarte y retroalimentar la actividad, como lo hemos venido realizando a través de WhatsApp y llamadas telefónicas. Y al finalizar cada una de las actividades, van a escribir cómo ha sido la experiencia y va a realizar una pequeña descripción de cómo te fue realizando la actividad. A continuación explicaré la actividad número 2 que se desarrollará en la semana de junio 23 al 26. El tema Past Simple Negative Form. Vamos a trabajar la forma negativa del pasado simple y vamos a usar 3 horas para esta actividad. Concepto de lectura. Entonces, van a escribir toda esta información en el cuaderno porque la van a necesitar para más adelante. En los talleres van a encontrar toda esta información. Entonces, se usa el didn't, did not como auxiliar para hacer oraciones negativas en pasado simple, para verbos regulares como irregulares en inglés. El verbo que vamos a usar es en infinitivo. No vamos a usar el verbo en pasado porque ya tenemos el auxiliar did, didn't para negar. Vamos a mirar los ejemplos. I didn't want to go to the dentist. Si se dan cuenta, el verbo querer, want, está en presente, está en su forma infinitiva. Entonces, yo ubico el auxiliar en negación, ubico el verbo en infinitivo. She didn't have time. El verbo have está en infinitivo. En cada una de esas oraciones yo ubico únicamente el auxiliar negando. ¿Cuál es la estructura? Aquí hay una comparación en oraciones afirmativas. I jumped, you ate, y está en la formación, en un cuadro comparativo negando. I didn't jump. Entonces, si se dan cuenta, la oración afirmativa dice I jumped. En la negativa dice I didn't jump. No aparece la ed del verbo porque ya está el auxiliar negando. Miremos el ejemplo número 2. You ate. En negación aparece you didn't eat, el verbo comer.
Así sucesivamente se va trabajando para negar. Usamos auxiliar negando, verbo en infinitivo. ¿Cuál es la estructura? Sujeto, Camila, en este ejemplo tenemos a Camila. Auxiliar didn't, verb in infinitive, verbo en infinitivo, travel, complemento to Bogotá. Camila didn't travel to Bogotá. Vamos a practicar lo que hemos aprendido. Entonces, van a turn the sentences into negative form. Van a reescribir las siguientes oraciones en negación. La número 0 es el ejemplo. Dice, Clara played tennis this weekend. Vamos a convertirla a negación. Usamos el auxiliar Clara. Vamos a usar el auxiliar del pasado simple negando, didn't. El verbo played pasa a ser verbo en infinitivo, play tennis this weekend. Usamos todo el complemento tal cual, no le vamos a modificar nada. Así sucesivamente para cada una de las 10 oraciones. Sujeto, auxiliar negando, didn't, verbo en infinitivo y el complemento tal cual. Demuestro lo que aprendí. Vas a crear 5 oraciones de su autoría en afirmación y luego las vamos a reescribir en negación usando el pasado simple, tal cual como les hemos hecho en la actividad anterior. Acá les dejo un ejemplo. I taught online classes last month. Yo enseñé clases online el mes pasado. Vamos a negarla. I didn't teach online classes last month. Uso el auxiliar negando didn't. El verbo taught lo voy a pasar en infinitivo, sería el verbo teach, enseñar. Entonces vas a crear 5 oraciones, las vas a escribir en afirmación, pasado simple, que fue lo que vimos en la actividad número 1, y la van a pasar a negación. A continuación explicaremos la actividad número 3, que se llevará a cabo de junio 30 a julio 3. Past Simple Interrogative Form. Vamos a disponer de 3 horas para hacer esta actividad. Concepto de lectura. Igualmente como lo hemos hecho en las semanas anteriores, vamos a escribir toda esta información en el cuaderno y dice así. Se usa did como auxiliar para hacer preguntas en pasado simple para verbos regulares como irregulares en inglés. Vamos a usar igualmente el verbo en infinitivo, porque ya tenemos el auxiliar did, nos indica que estamos hablando de pasado. Vamos a revisar este cuadro que tienen ustedes en sus talleres, donde está la explicación de cómo yo voy a formular preguntas en pasado simple. Tanto para verbos como regulares e irregulares voy a usar el auxiliar did. El seguido vendría el sujeto, el verbo en infinitivo y el complemento. Vamos a mirar la estructura. Auxiliar did. Did, viene el sujeto, Camila. Verbo en infinitivo, travel. Luego viene el complemento, to Bogotá. Did Camila travel to Bogotá? Toda interrogación inicia con el auxiliar did y cierra sin interrogación. En inglés yo nunca abro signo de interrogación. Practicando lo que aprendimos. Escriba las siguientes oraciones afirmativas en oraciones interrogativas con respuesta corta, tanto afirmativas como negativas. Vamos a fijarnos en el ejemplo. Yo les he dado una oración afirmativa. She broke her elbow last month. Vamos a convertirla en interrogación. Did she break her elbow last month? Recuerde que yo siempre que vaya a construir preguntas en inglés en pasado simple, inicio con el auxiliar y cierro signo de interrogación. Vamos a responder de forma corta. Yes, she did. She porque estamos hablando de ella. No, she didn't. Entonces, estas 10 oraciones se las he dado en afirmación. Ustedes van a pasar estas oraciones afirmativas en preguntas en pasado simple.
Recuerde que acá todos los verbos están en pasado. Cuando formemos las oraciones, vamos a ubicar esos verbos en infinitivo. ¿Cómo vamos a demostrar lo que han aprendido? Van a crear 5 oraciones de su autoría en afirmación y luego las van a reescribir en interrogación con respuesta corta, tanto en afirmación como negación usando el pasado simple. No van a usar las 5 oraciones que crearon en la negación. Son 5 oraciones totalmente diferentes. Example. Alejandro made a pool party last Saturday. Esta es la oración afirmativa. Voy a reescribir esa oración afirmativa que yo me inventé en interrogación. Quedaría así. Did Alejandro make a pool party last Saturday? Recuerden, interrogación inicio con auxiliar, sujeto, verbo en infinitivo, complemento. Voy a responder yes, he did. Puedo reducir Alejandro en he. Puedo yo escribir yes, Alejandro did. O puedo dejar también yes, he did. No hay ningún problema. Y para negar, no, he didn't. O no, Alejandro didn't. The most effective way to do it is to do it. La forma más efectiva de hacerla es hacerlo. Para lograr las metas hay que actuar. Thank you so much.